Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muchos de ustedes ya me conocen, algunos no, y quizá les toque ver este video para darse cuenta de muchos triunfos y guerras que enfrentamos las mujeres cuidadoras en los entornos laborales. Hoy es día 2 de noviembre del 2023. 2 de noviembre del 2023, donde su servidora, licenciada en Psicología Clínica Mariana Hernández Noriega, activista, defensora de derechos humanos en San Luis Potosí, México, quiere hablarles sobre un tema muy importante, muy básico para todas nosotras mujeres cuidadoras de hijos con discapacidad. Este humo que ustedes ven es incienso. Yo suelo usar mucho el incienso en consulta clínica y en consultas personales cuando estoy trabajando a nivel laboral en lo que es mi vida entera, que es mi profesión, y ahora también en una nueva etapa en la que a base de dificultades me tocó aprender sobre un tema que nunca pensé por necesidad lo conocería o me involucraría en él, que es el derecho. Quizá no me alcance el tiempo para estudiar una nueva carrera o para volverme una defensora legal, pero he tenido la fortuna de tener desde el año 2019 la cercanía, el asesoramiento, la fe y el alma buena de muchos abogados y abogadas, sobre todo abogadas, que han acompañado mi camino personal en este tortuoso camino que implicó el defender mis derechos laborales como mujer cuidadora. En el año 2013 mi hijo adquiere una discapacidad producto de una omisión de cuidados de su padre biológico, lo cual lo deja con una parálisis cerebral y una epilepsia refractaria de difícil control, que lo lleva a tener periodos de crisis continuas, desde espasmos pequeños hasta crisis más grandes, y que da un vuelco total a la vida de Mariana y de Fernanda, mi hija. Desde entonces me volví cuidadora primaria y entonces empecé a darme cuenta lo vulnerables y lo afectadas que hemos sido las mujeres que ejercemos el trabajo de cuidados por toda la historia desde nuestras ancestras. Quizá nuestras abuelas no salían a trabajar fuera de su casa porque no se les daba ni siquiera la oportunidad de pertenecer a un mundo laboral remunerado. Quizá porque no había interés en ellas o porque prevalecía pues en ellas esos mandatos de te tocó casarte, tener hijos y vivir para ejercer solo trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, ha pasado el tiempo, han pasado generaciones y décadas en la cual las mujeres hemos evolucionado y las mujeres hemos aprendido que tenemos derecho dentro y fuera de casa a desenvolvernos, a prepararnos y a ser tan grandes como lo hemos sido siempre, pero mostrando esa grandeza en el ámbito laboral. Yo ingresé a una institución, la más importante de salud en México, muy noble, una institución muy noble, pero que desgraciadamente actualmente ha sido invadida por personas que son malos servidores públicos, que son, podría decir, que están enfermos de soberbia y de poder y que en algunos momentos han sido incapaces de entender, incluso de capacitarse e informarse de temas que les son ajenos como la discapacidad o mucho más el trabajo de cuidados. A estas alturas puedo decir que sé más yo que ellos en cuestiones legales de derechos humanos y pues esta es parte de una historia que me ha traído el segundo dolor más grande de mi vida después de la discapacidad de mi hijo, pero también los aprendizajes que nunca me imaginé tomar y que sientan un precedente en San Luis Potosí, México, para toda mujer cuidadora, sobre todo madre de familia de un hijo con discapacidad, que se ve envuelta en problemas de acoso, discriminación, violencia en su centro de trabajo y sobre todo violación a sus derechos humanos y a los de su hijo, en consecuencia
en un término llamado discriminación por asociación. A mí muchas veces me repitieron en ese lugar determinadas personas que ellos nunca habían dañado a mi hijo ni se metían con mi hijo, pero no entendían que al afectarme a mí afectaban a mi hijo, que hubo etapas en que dejaron a una madre tan rota y tan enferma, incapaz de poder atender a su hijo durante una crisis médica, porque estaba profundamente enferma, deprimida y con un padecimiento también físico que no le podía ni siquiera levantarse de la cama. En ese inter yo conocí a esas abogadas que podría mencionar sus nombres y lo voy a hacer sin decir apellidos, porque en el alma voy a tener siempre a Raquel, en el alma voy a tener siempre a Fátima, en el alma voy a tener siempre a Paulina, a Celia. Y respecto a varones, pues a Fernando. A todos estos excelentes abogados que hoy por hoy han logrado que se empiece a hacer justicia en mi caso y que hoy por hoy ya tengo una sentencia a mi favor en un laudo laboral que parece imposible de ganar. Que quizá eso no determine que yo regrese o no a esa institución, porque en medio de esa decisión, aparte de una decisión del juez, que es lo prioritario que hay que obedecer, están situaciones del interés superior del menor de mi hijo, incluso de mi hija, y obviamente los derechos humanos de una madre cuidadora. Y también estoy en mi derecho de poder decidir qué rumbo tomar y de qué manera también yo como debo obedecer esa sentencia. Les quiero hablar de las prácticas de opresión a nivel laboral que afectan a las personas con discapacidad y a nuestras otras, las cuidadoras, en esa profunda discriminación por asociación que vivimos por ser cuidadoras de nuestros hijos con discapacidad, aunado a que muchas de nosotras también ya somos personas con discapacidad, como su servidor. Yo tengo una discapacidad psicosocial, tengo 2 diagnósticos muy importantes y desgraciadamente el entorno laboral en el que estaba favoreció que se desarrollaran y se acelerara su evolución, como ya les mencioné, para considerarme yo también una persona con discapacidad. No se me nota, mi discapacidad no se ve. Es como un trastorno del espectro autista quizá, que no se ve y que a simple vista parece que exagero o que no es tan fuerte como yo lo digo o no me afecta tanto mi funcionalidad en mi vida diaria. En todo sentido, como madre, como empleada, como trabajadora, como profesionista independiente, como activista. Exactamente el 3 de mayo del 2023, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una máxima instancia a nivel académico, emite este comunicado. En este comunicado nos menciona que en América Latina la situación de las personas con discapacidad y nosotras, sus cuidadoras, se enmarca en la gran brecha de desigualdad. El vínculo de la discapacidad y pobreza lamentablemente está estrechamente ligado y responde a las prácticas capitalistas y neoliberales de la precariedad y la marginalidad en la que vivimos las mujeres. No solamente a nivel económico, a nivel académico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel en todos los ámbitos en que nosotras las mujeres tenemos derecho a desarrollarnos. Es por eso que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, específicamente el Grupo de Trabajo en Estudios Críticos en Discapacidad, emitió un comunicado en el caso de su servidora, en el cual evidenciaba, textualmente lo decía, que las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados no remunerado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, vivimos diferentes desigualdades, injusticias y violencias que ponen en peligro tanto el bienestar, la dignidad y la vida propia como de las personas hacia las que cuidamos, es decir, nuestra propia vida y las de nuestros hijos o receptores de cuidado. Su servidora es una mujer de 43 años recién cumplidos, que me encargo diariamente de los cuidados intensos, extensos y especializados que necesita mi hijo de casi 10 años, estamos a días de que cumpla 10 años, con parálisis cerebral y epilepsia, para poder vivir.
condiciones que además mi hijo adquirió desde los 5 meses de edad, como ustedes ya saben, por una omisión de cuidados de su padre biológico. Desde entonces, yo me convertí en la principal cuidadora y proveedora económica de mi hijo en situación de discapacidad, de mi otra hija Sana y de mí misma. Asimismo, también me transformé en defensora de derechos humanos de las personas cuidadoras y de las personas con discapacidad, enfermedades crónicas y terminales en mi estado, San Luis Potosí, México, como una forma de construir un mundo más justo para dar y recibir cuidados. Labores que realizo y que voy a realizar hasta el último día de mi vida como presidenta y fundadora del colectivo Cuidadoras Potosinas. Sin embargo, debido a mi situación como cuidadora y como defensora, comencé a sufrir diferentes violencias, desigualdades y discriminaciones en distintos espacios, sobre todo en mi centro de trabajo. Por 9 años seguidos, soporté acoso, hostigamientos y violencia psicológica, moral e incluso intento de violencia física en mi entorno laboral por cierto personal que ostentaba rangos de confianza. ¿Por qué? Por el hecho de dedicarme al cuidado de mi hijo, por el hecho de defenderme, por el hecho de alzar la voz y por el hecho de representarles al final del camino una posición incómoda para ellos, por ser merecedora y por ser reconocido mi trabajo en el activismo en mi estado, San Luis Potosí. Se me negaban pases de salida en determinados momentos para poder atender emergencias médicas de mi hija. También había agresiones, falsas inculpaciones, incluso de robo de mi propio medicamento, en una ocasión que acudí en calidad de derechohabiente, con recetas en mano como todo derechohabiente, ya que en el hospital en que yo laboraba también me correspondía mi adscripción como paciente al ser cercano a mi domicilio. Estando de licencia COVID, acudí como derechohabiente por el medicamento de mi hijo y el mío y se me acusó de un grave delito, que refirió en mí un grave daño moral. Yo siempre tuve y me sobraron elementos para defenderme. Siempre he sido una persona responsable, con valores y que he tenido los argumentos suficientes, personales, morales, y la cualidad de evidenciar y guardar todo documento en adecuado orden administrativo que esté a mi favor y que sea importante en mis procesos en general de todo tipo. Yo siempre tuve claro que yo tenía todo para defenderme. Yo siempre tuve claro que esas personas que ostentaban dañarme, quizá en el momento lo lograron, pero después todo iba a regresar por el propio camino que injustamente estaba llevando. Y que esos daños, la vida y el tiempo iban a regresar a ellos. También hubo, obviamente, mi negativa de autorizarme los ajustes razonables como persona con discapacidad que soy y madre cuidadora de mi hijo con discapacidad para poder laborar en condiciones dignas, en una reducción de jornada y por lo tanto también salarial, al ser lógico trabajarme de 8 a 4 horas, recibir un salario menor de acuerdo a las jornadas laborales. Yo no me inventé el término ajuste razonable. Existe un término que la empresa donde yo laboraba quizá desconocía, lo cual me parece sorprendente a estas alturas, al ser una empresa tan importante y tan conocida, no alguien ajeno a la salud. Pero lo desconocían y desconocían su amplitud y los lineamientos jurídicos desde nuestro artículo primero en la Carta Magna, donde nos menciona en ese principio pro persona que primero está la cuestión de la persona, del ser humano como ciudadano que le permita mantenerse con goce de sus derechos humanos. Al final, todo mi caso deriva después de que se emite una segunda sentencia donde se les solicita justifiquen su negativa al ajuste razonable, que para la institución siempre fue un procedimiento administrativo más. Y no se trataba de eso. Se trataba de la vida de 2 personas con discapacidad, su trabajadora y su hijo.
Fui tratada como un simple trámite administrativo, como este papel o cualquier papel. Incluso este papel, y muchos valen mucho más que lo que esas personas pensaban. Se me da la negativa al ajuste razonable, antecediéndole a esa negativa una orden de restricción contra la persona que me violentó de confianza y que fue protegida en su momento y no sujeta a investigación por los hechos de violencia. También le precedía una recomendación del juez de distrito, donde también se le solicitaba la justificación a la negativa al ajuste razonable, lo cual nunca pudieron acreditar, ya que desconocen cómo acreditarlo y cómo justificarlo. Después, finalmente, fui despedida injustificadamente en mi trabajo en un acto de mayor represalia por dedicarme al cuidado de mi hijo y, como repito, a la defensa de los derechos humanos, dejándome en ese momento sin posibilidad de sostener económicamente a mi familia y de cuidar además a mi hijo en situación de discapacidad, como ya comenté, por las afectaciones a mi salud. Dentro y fuera de la institución yo siempre defendí mis derechos y lo seguiré haciendo, con argumentos legales sólidos, apegados a los múltiples tratados internacionales que protegen el derecho a la vida y la salud de las personas con discapacidad, además de todas las leyes de infancia que privilegian el interés superior del menor, mayormente de un niño que tiene discapacidad y que no puede mantener una supervivencia sin el cuidado directo, intenso y extenso de su madre cuidadora. Después, obviamente, tuve que iniciar un proceso más laboral, jurídico, en el cual tuve mi último defensor, el único varón de mis defensores, que ya mencioné quién es, su nombre, el cual entendió mi caso y al cual le agradezco profundamente, al igual que las licenciadas, que en cada momento de desesperación y de ignorancia de su servidora me guiaron, me explicaron cada paso legal, me orientaron, sembraron en mí ese deseo de leer, de aprender un poco de leyes, de seguir ampliando mis conocimientos en relación al tema de la discapacidad, de los cuidados, de la salud. Al final, mi caso, como lo menciona el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, demostró cómo las cuidadoras 24/7 somos excluidas de los trabajos remunerados por nuestra situación de ser cuidadoras, por medio de diferentes actos de discriminación y de violencia. Actos que pueden ser pasivos, despacio, que pueden ser de manera horizontal, que quiere decir que los cometen personas que están en el mismo rango de estatus, compañeros de trabajo del mismo nivel. No voy a generalizar, porque también en ese rango horizontal encontré compañeros que siempre me respetaron y que siempre entendieron y nunca tuvieron algún acto de violencia hacia mí. Pero también hubo muchos que en su ignorancia no se daban cuenta que estaban cometiendo violencia de género en un espacio de trabajo hacia una mujer cuidadora, porque no conocen el término, porque les parece gracioso reírse de tonterías, porque les parece gracioso burlarse de una mujer que llega corriendo a trabajar en situación a veces muy complicada y que su primera jornada laboral la tiene en casa con el cuidado médico, a diferencia de ellos, que son hombres y que en su mayoría ni siquiera tienen un hijo con discapacidad. Y si lo tienen, cuentan con alguien que les ayude a cuidar a sus hijos. Mi realidad era muy diferente a la de ellos. Nunca lo entendieron, ni siquiera tenían un mínimo respeto. Al final, yo les quiero platicar que estamos a punto de terminar el año con una sentencia que a mí me representa, al igual que este comunicado, una esperanza de luz para mi camino. Una esperanza de luz que quizá todos estos papeles representan términos jurídicos que yo también desconocía en su momento. Representa teoría, representa leyes, representa estudios de perspectivas de géneros, de discapacidad, de constituciones, de convenciones y tratados internacionales. Representa incluso una cuantificación económica en cuanto a lo que implica una reinstalación, pero que para mí es una parte importante, más no la prioritaria. Hoy les quiero decir que al final del camino
Las obligaciones de crianza que tenemos las madres cuidadoras no pueden ser ignoradas y en ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que todo órgano jurisdiccional, estamos hablando de leyes, magistrados, de jueces y de toda persona que tiene la obligación de hacer justicia, deben impartir justicia con base en una perspectiva de género. Ustedes me preguntarán, ¿qué es la perspectiva de género? Se escucha mucho. Y yo, pues sí, acá tengo mi pequeño acordeón, aunque este término ya me lo sé desde hace muchos años que empecé a estudiar el cuidado. Al enterarme y al darme cuenta y al reconocer en mi propia vida que la perspectiva de género nos habla de las mujeres y de que somos las mujeres quienes en mayoría cuidamos, la obligación de los juzgadores de juzgar con perspectiva de género implica los artículos 1 y 4 de nuestra Carta Magna, la Constitución Federal. Y también hay otros conceptos, por ejemplo el 1 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas, que nos habla de un instrumento jurídico que es, pues, los tratados que implican la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ahí hablamos también de los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y eso obliga y desprende la obligación de las y los juzgadores del país, de nuestro México, de juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género es la labor jurisdiccional que implica la obligación de analizar en cada caso concreto la presencia de estereotipos discriminatorios de género, a fin de buscar las posibles desventajas que podemos enfrentar las mujeres por ser mujeres, en parte de una construcción histórica y social del concepto sexo, género, con la intención de remediar las condiciones asimétricas de poder y situaciones estructurales a las que enfrentamos por el simple hecho de ser mujeres desde el derecho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un inicio hace ya años, reconoció como un deber de las juzgadoras y los juzgadores el resolver estos casos, incluidos los laborales, con perspectiva de género, y estableció un criterio en el que nos dice que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad deben impartir justicia a todos los órganos jurisdiccionales con perspectiva de género. Respecto a eso, uno de los problemas a lo que nos enfrentamos las mujeres cuando trabajamos fuera de casa, todas, en lo que se espera de nosotros por ser mujeres, es decir, es que cumplamos con la responsabilidad primaria de nuestras obligaciones femeninas tradicionales: la casa, la familia, la crianza, la educación y el mantenimiento, sin disminuir significativamente, ando un poco trabada, nuestro rendimiento laboral remunerado en un trabajo fuera de la casa, lo cual nos provoca una situación de desigualdad al lado de los hombres y obviamente un constante estrés y afectaciones a nuestra salud. De ahí implica que tenemos una duplicidad de funciones que implica un sobreesfuerzo en nosotras las mujeres al asumir las cargas físicas y mentales de ambos trabajos, el no remunerado dentro de la casa y el externo en el trabajo remunerado. Esto implica que a nosotras, sobre todo a las madres de familia, se nos exige que cumplamos mediante un esfuerzo extraordinario esa intensa doble jornada y las labores de cuidado, como si fuéramos las depositarias únicas, o sea, las únicas obligadas o capaces de hacer obligaciones de crianza y del hogar, condicionándonos así nuestra autonomía personal y castigándonos si no cumplimos ese rol. Nos castiga la sociedad y en mi caso también nos castiga el mismo empleador. En estos casos, a nosotras las madres se nos exige una adecuación a los estereotipos prescriptivos que conlleva todo este panorama, incluso a considerar normales ciertas conductas estereotípicas de las exigencias y roles de género, como la existencia de esta doble jornada laboral, dentro y fuera de casa. Hay una tesis de la Suprema Corte de Justicia que pues es prácticamente del año 2018. Bueno, está publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación y se puede consultar públicamente. Y ahí habla de eso,
de que hay unas obligaciones de crianza en la cual se reitera esta obligación de juzgar con perspectiva de género y de tomar en cuenta que las obligaciones de crianza también implican que nosotros las mujeres realizamos un trabajo profesional indispensable para nuestra propia subsistencia y para hacernos cargo de los menores, y además lo debemos de hacer compatible con la jornada laboral. Uno de los problemas, como decíamos, es que debemos cumplir dentro y fuera de casa. Y bueno, en ese sentido, en el caso de una madre que es expulsada de su centro de trabajo, se actualiza la violación del derecho humano a la no discriminación por razón de género. ¿Por qué? Porque se le está separando de sus labores como mujer trabajadora de un trabajo remunerado fuera de casa, apuntando a una justificación de las ausencias por cuidados maternos al no poder comprobar de parte del patrón y demostrar que la cuestión de la crianza es ajeno al despido. Es decir, no los quiero confundir. El patrón no puede deslindar o no puede dejar de un lado la situación de la crianza y la cuestión de la doble jornada que la mujer va a realizar a casa. Entonces, no se puede separar, no se puede decir, no me interesa que seas madre, no me interesa que tu hijo tenga una condición de máxima vulnerabilidad. Incluso si fuera un menor que tiene salud, que está sano, también aplica. Mucho mayor si es un menor doblemente vulnerable por una condición de discapacidad. Bueno, se actualiza y se comprueba el despido injustificado, además de los procedimientos administrativos del cual ese patrón se haya hecho valer para poder ejecutar el despido injustificado. Mucho más si hay antecedentes, como en mi caso, de acoso laboral, de sentencias judiciales, de violencia en razón de género y por asociación por ser cuidadora de un hijo con discapacidad. Aunado a si la persona también tiene discapacidad, como es mi caso. Así, pues los casos en que la trabajadora aporte los indicios que justifiquen las ausencias por cuidados maternos de nuestros hijos menores de edad, el patrón como autoridad laboral tiene el derecho y la obligación de examinar la justificación a partir de un derecho humano a la no discriminación por razón de género y con base en el interés superior de la niñez, conforme a tesis que volvemos a hablar, si nos ponemos a hablar ahorita, de temas de menores, niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque es prioritario el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género y los derechos de los niños, niñas y adolescentes como interés superior del menor, que es consideración primordial y que debe atenderse en cualquier decisión que afecte a la actora, o sea, en este caso, a la persona que está siendo afectada, a esa madre cuidadora. Existe mucha tesis, existen muchísimos antecedentes en estudios. En mi caso particular, yo les platico que a mí me llamó mucho la atención que se menciona un caso de una mujer cuidadora que tiene un hijo incluso sano, porque se menciona un caso que a mí me pareció interesante. Les voy a leer rápido. Es una trabajadora que era docente de educación básica de la Secretaría de Educación Pública y ella fue despedida por faltar a sus labores más de 3 veces en un periodo de 30 días, igual que su servidora, naturales. Esto, al final, demanda su reinstalación. Durante el proceso, la maestra acreditó indiciariamente que sus inasistencias fueron por procurar la salud de su hijo menor de edad, al llevarle una consulta médica. Y el patrón argumentó que el cese fue justificado porque incurrió en la causa de separación que está previsto en el artículo 76, que es una ley específica del magisterio. Y obviamente está también la cuestión que conocemos de la Ley Federal del Trabajo, donde desgraciadamente pues apenas están empezando a estudiar la complejidad de estos casos relacionados y asociados también allá a la legislación y a todos los avances en el reconocimiento del trabajo de cuidados. Al final, la trabajadora ganó el laudo laboral y fue reinstalada, tuvo que ser reinstalada. Ella, al final, en la sala de Tribunal Federal de Conciliación, se convalidó
la causa del cese y se determinó que la constancia de cuidados maternos de esta maestra era insuficiente para demostrar sus ausencias, según lo mencionaba el patrón. En este caso, ella comprobó por medio de su documental, al igual que su servidora, que la causa de la separación no era ajena y, obviamente, en cumplimiento con el deber de juzgar con perspectiva de género y en atención primordial al interés superior del menor, prácticamente se ganó el laudo. Lo anterior es así porque en los casos en que las trabajadoras, madres cuidadoras, aportamos indicios que justifiquen nuestras ausencias, la autoridad laboral debe de hacer las cosas de manera correcta, no arbitraria, ni prevalecer esos actos de discriminación que en muchos casos, como el mío y de otras mujeres, ya se venían dando desde mucho antes del despido. En pocas palabras, yo les puedo decir, después del análisis de todos estos documentos, que al final la Suprema Corte de Justicia, a través de diversas sentencias de este tipo de diversos casos, ha introducido en el ámbito jurisdiccional la perspectiva de género como una forma de garantizarnos a las personas, específicamente a las mujeres y a las niñas, el acceso a la justicia. Y, pues bueno, esto debe de ser igualitario. También, en el tipo de casos se distinguen 3 elementos muy importantes que son los que ya les mencioné y lo establece la Suprema Corte de Justicia. Aquellos casos en que se identifica o alega una acción de poder o asimetría basada en el género, lo que les comentaba, que sí tenemos que hacer las mujeres y no hacen los hombres por el simple hecho de ser mujeres. También aquellos en que se detecta o denuncia previamente al despido un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad derivada del estatus de ser madre cuidadora. Y, pues obviamente, en los casos que tampoco se acredite la situación o contexto de violencia, eso no quiere decir que no vaya a haber un laudo en el cual se debe considerar. Pero claro que es muy importante, si tu mujer ha sufrido violencia en tu centro de trabajo y discriminación por asociación de ser cuidadora, denuncie siempre en tiempo y forma cada hecho y te asesores y busques representación adecuada para poderte defender. En ese orden, el más alto tribunal del país ha determinado que juzgar con perspectiva de género implica conocer la realidad sociocultural en que nos desenvolvemos las mujeres, las madres cuidadoras, lo que exige una mayor protección del Estado con el propósito de garantizar real y efectivamente nuestros derechos humanos y eliminar todas las situaciones que nos colocan en situación de desventaja, lo que cobra particular relevancia cuando nos encontramos sufriendo violencia y discriminación. En congruencia con este marco internacional que también habla de discriminación, sobre todo cuando se trata de menores, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 2 debe ser armonizada a estas alturas del partido. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo tiene una deuda histórica con nosotras las mujeres cuidadoras, más las madres y más las que ejercemos dobles y triples jornadas de trabajo de cuidado en casa y externamente en trabajos remunerados. Tiene una deuda histórica porque la igualdad sustantiva en que se debe de lograr eliminando la discriminación contra nosotros debe ya ser abarcada en el ámbito laboral. Esto supone que tengamos el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias socioculturales de mujeres y hombres y la situación real sobre nuestro análisis de contexto en el caso de tener la responsabilidad del cuidado de un hijo con discapacidad, ya que prevalece, como repito, el interés superior de la infancia. Así, se nos debe otorgar especial protección a las mujeres en esta referida situación. Prácticamente, en situación de violencia o enfermedad o cuidados de una mujer con discapacidad, ante nuestra situación, se sitúa aparentemente para los empleadores y para la ley en el ámbito privado. Quiere decir que ellos nos dicen, esa no me interesa, la situación de enfermedad o condición de salud o discapacidad o enfermedad crónica de tu hijo no es de mi incumbencia, pero no.
porque es un término y es un ámbito que es privado de mi vida personal, pero también es público en el momento en que no me permite desenvolverme en un trabajo de manera remunerada como cualquier persona que no es cuidadora al igual que yo. Por lo tanto, me sitúa en un contexto de desigualdad permanente, mucho más si soy mujer. Entonces, esto trasciende al entorno laboral y pues al haber estos despidos y se derivan en rescisiones de los nexos de las relaciones laborales, también se trata de discriminación múltiple, señores. Y obviamente también se habla de interseccionalidad del término discriminación porque tienen que ver muchísimas aristas relacionadas al término interseccionalidad, es decir, todo lo que influye para que esa mujer, por ejemplo, no pueda salir a trabajar o acuda a trabajar en condiciones diferentes a otra persona que no tiene la responsabilidad del cuidado. Nos podemos ir a un caso muy simple. Cuando una mujer llega tarde a trabajar por cuestiones de que su hijo previamente tuvo una crisis o no encontró con quién dejarlo en ese momento o en lo que realiza gestiones. Obviamente todos esos son elementos que parecieran privados, pero son públicos en el momento en que le interfieren su desarrollo en un trabajo remunerado. Nosotras las mujeres sufrimos padecimientos en nuestra salud por ser cuidadoras, en la salud de nuestros menores hijos con discapacidad. Y todos estos factores, pues nos ponen en mayor riesgo de vulnerabilidad y en situación de violaciones a nuestros derechos humanos. Por eso, la Ley Federal del Trabajo debe ser reformada para no regir y perpetrar también por medio de tantas prácticas todas estas discriminaciones y violencias para las mujeres cuidadoras. El objetivo, lograr una estabilidad laboral y que la mujer pueda trabajar en condiciones dignas, no precarias y de acuerdo a asumir el rol de trabajadora remunerada en un trabajo fuera de casa sin descuidar y poder también ejercer su derecho a cuidar en condiciones dignas dentro de casa. En ese caso, la condición de nosotras, las madres cuidadoras, quedan acreditadas en todas las actas de salud, en todas las constancias médicas de nuestros hijos y de nosotras al existir un padecimiento diagnosticado y al existir y comprobar la situación de salud que padecemos. También se acreditan las inasistencias cuando hay por qué se faltó al trabajo. También se acreditan por medio combinado, que como debe de ser, y haciendo un análisis de las cuestiones administrativas laborales. Si además se comprueba que las labores de cuidado de nosotros y de nuestros menores hijos con discapacidad hacen indispensable que nuestros patrones investiguen laboral y atiendan la situación de vulnerabilidad de nosotras las trabajadoras. Y en su caso, para evitar el ausentismo, nos otorguen los ajustes razonables que nuestros hijos tienen derecho al ser menores con discapacidad y que nosotras también tenemos derecho si tenemos una discapacidad o si también por asociación. Bueno, al final del camino de conformidad, las personas impartidoras de justicia están obligadas a entender estos análisis con controversia, precisamente con perspectiva de género, hacer valer las partes, que prevalezca la justicia y que al final del camino se distinga en ese orden de ideas que la realidad sociocultural en que nos desenvolvemos las mujeres nos exige una mayor protección del Estado con el propósito de garantizarnos una garantía real de ejercicio del goce de nuestros derechos humanos y sobre todo eliminar todos estos actos de discriminación que aumentan nuestra situación de vulnerabilidad. Así, el caso de su servidora no es el único, no será el primero ni el último en San Luis Potosí o en México, en el cual se tenga que hacer todo un peregrinar legal, en el cual se tenga que proceder a demandas para poder hacer justicia. Mi caso sienta un precedente, lo cual me llena de orgullo y lo cual me llena de emoción al darme cuenta que en un futuro no muy lejano, así como en mi sentencia hubo casos de mujeres trabajadoras, madres cuidadoras de hijos sanos
que al final fueron protegidas. También, mi caso, estar en algún momento en un documento que permita a otras mujeres cuidadoras obtener justicia, a otras mujeres que han sido expulsadas de sus trabajos, que han sido víctimas de discriminación laboral por asociación, por ser cuidadoras, por actos de violencia de género, y que entonces los juzgadores logren entender que nuestra situación de cuidadoras no es un ámbito solamente de lo privado o de problemas personales o situaciones personales. También va a sentar ese precedente porque al final los casos en que nosotros aportamos la suficiente evidencia que compruebe el motivo de nuestras faltas al trabajo y con mayor razón, si se solicitó el ajuste razonable para poder impedir y no incurrir en faltas. En mi caso yo lo solicitaba para laborar en vez de 8, 4 horas, lo cual a mí me iba a permitir laborar en condiciones dignas en un tiempo más relativo corto de tiempo y por lo mismo no incidir en faltas y demasía de permisos o pases de salida o de entrada de mi institución por cuestiones de no alcanzar a ejercer el trabajo de cuidados desde la recepción de mi hijo de la escuela, la alimentación y todo lo que yo debía hacer en casa antes de acudir a trabajar. Al tener yo el ajuste razonable, no le iba a generar a mi empleador faltas en exceso, no le iba a generar permisos extraordinarios, no le iba a generar muchísimas cuestiones que desgraciadamente no estuvo en mis manos generar, porque la situación de salud de mi hijo y personal y mi situación de cuidadora nunca fue una elección de vida, señores. Mucho menos fue una elección para ser violentada en mi centro de trabajo. Así, hoy les digo con mucho orgullo que esta sentencia laboral es una de las sentencias más bonitas, humanas y grandes que he tenido en mis manos, no por ser mía, porque sinceramente a mí no me hubiera importado y me hubiera dado igual que fuera mía. Quizá era de otra mujer cuidadora que vivía lo mismo que yo. No importa de quién fuera, me tocó a mí. Pero esta sentencia nos hace justicia y esta sentencia marca el precedente para que entonces cualquier empleador, sea grande, pequeño y dedicado a cualquier rubro, respete los derechos humanos y piense muy bien antes de ejercer violencia y piense muy bien antes de agredir y piense muy bien antes de rescindir una mujer trabajadora por cuestiones de ausencias laborales que están plenamente identificadas sus motivos, sus causales y la situación de salud previamente acreditada. Somos humanos. Todos en algún momento de la vida vamos a envejecer y vamos a requerir cuidados. Todos fuimos cuidados en la infancia. Y los mismos servidores públicos que en su momento ejercieron violencia de género en mi centro de trabajo contra mí, pueden en algún momento de su vida volverse cuidadores de sus propios hijos y vivir de verdad mi situación. Quizá entonces se darán cuenta de lo que es ser una mujer cuidadora. También pueden ellos sufrir una discapacidad o una enfermedad que los deje en una situación de dependencia y requieran que los cuiden para mantenerse vivos. Entonces quizá entenderán. Yo nunca he buscado venganza, yo siempre he buscado justicia. Y para ejercer justicia me he preparado, he estudiado mucho, he vencido mis miedos, he enfrentado retos que nunca pensé enfrentar en mi vida personal, profesional. He buscado ayuda emocional, también mental cuando la requerí. Me he acercado desde mis maestras de la facultad hasta todas las personas que en el camino conocí, que me compartieron conocimiento, que me guiaron, que me explicaron, que me levantaron, que me dieron una mano cuando yo pensé que ya no había un camino de luz, que me recordaron que los derechos humanos en México desgraciadamente se deben pelear, pero que se pueden ganar, que se valgan, y que también me demostraron que las leyes están cambiando y que los sistemas de reforma en nuestro país, incluida la Ley Federal del Trabajo y muchísimas jurisprudencias,
que implican las cuestiones laborales también deben armonizarse y deben evolucionar al paso del tiempo, porque también hemos cambiado y las mujeres nos hemos incorporado a trabajar, no como les decía hace muchos años nuestras abuelas o mamás, algunas que no trabajaron. Hoy les agradezco con toda mi alma a todas esas personas que estuvieron conmigo en este camino desde que empezó. Hoy no sé en qué condiciones voy a incorporarme a trabajar y si sí lo voy a hacer. Y sobre todo no sé cuándo, no sé cómo y no sé de qué manera. Pero sé que estoy orgullosa de la lucha que personalmente enfrenté, que estoy orgullosa de mi esfuerzo, que estoy orgullosa de cada persona que en su grandeza me compartió, me acogió, me cuidó, me guió y me acompañó en este camino. Gracias, gracias a mis tías queridas, sobre todo a una de ellas que es una función materna en mi vida siempre. Gracias a mi hermoso colectivo Cuidadoras Potosinas, que a nivel social y como colectiva y como movimiento social no me soltaron y se manifestaron para apoyarme en muchos procesos. Gracias a mis defensores a nivel jurídico. Gracias a los buenos servidores públicos que hicieron su trabajo, sobre todo a esos 3 jueces que en los 3 casos jurídicos que yo inicié en estos años entendieron y me emitieron sentencias a mi favor para protegerme de la violencia y para hacerme justicia laboral. Espero que ya la etapa final de este camino se determine en qué condiciones me incorporaré a laborar y quizá sea poco tiempo, quizá solo sean unos años, porque prioritariamente está mi salud y la vida de mi hijo. Prioritariamente está deslindar a mi hija de la responsabilidad del cuidado de su propio hermano para poder tener una vida normal, ya que ella también resultó profundamente afectada emocionalmente todos estos años en los que yo tenía que dejar a mis hijos solos para acudir a trabajar. Sobrevivimos a una pandemia y mucha gente no entendieron más bien, que no podemos ser tan inhumanos, tan ignorantes, tan crueles como seres humanos. Y que al final del camino, todo lo que obramos a nivel personal nos regresa, bueno o malo. A veces tarda, pero todo regresa. Si haces el bien, vas a recibir el bien. Si haces el mal, preocúpate, reflexiona, porque puedes estar en la situación de esa persona a la que lastimaste, a la que pudiste haber apoyado, a la que pudiste sobre todo haber entendido y no lo hiciste. Les mando un abrazo muy fuerte y quiero terminar leyéndoles un pequeño párrafo de este libro que también me ha ayudado a soportar estas batallas. Aquí dice: necesito un nuevo mandamiento que me perdone a mí misma. No quiero viajar por la oscuridad y confundir el amor y la pasión con la huida. No quiero perderme en el pozo de mi mirada y hacer lo que no deseaba, en busca del beneplácito ajeno. No quiero asomarme a un abismo que se siente con el corazón vacío, con las raíces alrededor del cuello, tratando de sobrevivir. No quiero ser hereje de palabra inminente, ni vivir en la soledad de recuerdos de una lucha que se hizo, que cansó, pero que al final gané. No quiero cruzar la línea roja ni caer en emboscadas de las personas que creyeron manejar una verdad absoluta que desconocían. No quiero tropezar enfocando sonrisas donde queda mucho dolor todavía que sanar. Vivo ya sin miedo a los pecados. Quiero volver a comenzar cuando parezca que todo este camino ha terminado. Quiero conocer el triunfo y el desastre para decirle a las personas que me dañaron que son impostores. Nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro propio consentimiento. Quiero acordarme de todas las personas buenas que lucharon por mí, empezando por mí. Quiero, por medio de estas palabras que les acabo de leer, enviarles un abrazo muy fraterno y quiero decirles que la lucha colectiva sirve y que mientras tengamos vida
Tenemos todo el derecho a luchar por lo que creemos, por lo que queremos y por lo que es justo para tener una vida digna. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por seguir mi camino. Ya nos falta un poquito para poder decidir y dar cierre a esta carpeta de vida tan dolorosa. Nos faltan prácticamente meses, quizá años, pero no lo suficientemente largos a comparación de todo lo que ya pasamos. Gracias, gracias, gracias. Les mando un abrazo lleno de fe. Les mando todas las energías positivas. Y a ti, mujer, madre cuidadora sobre todo, no desfallezcas, por favor. Aprende, estudia, lee todo lo que puedas. Asesórate de personas que te puedan acompañar y acuerpar en este camino tan difícil si estás siendo violentado o si perdiste tu trabajo. No te canses de luchar por tus derechos y los de tus hijos. Y piensa que ellos merecen una madre cuidadora en condiciones de salud digna para seguirlo cuidando y que tú mereces cuidar con dignidad y trabajar con dignidad también fuera de tu casa. No te mantengas en espacios ni en lugares donde te lastiman. Y lucha, 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 lucha hasta tu último respiro. Si vamos a morir luchando, no derrotadas. Gracias. Y este fue también un capítulo más de estos spots informativos, educativos, pero que hoy hicieron un poquito de catarsis, agradeciéndonos y platicándoles. Los mantengo informados y muchísimas, muchísimas gracias. Cuidadoras potosinas, sigamos haciendo lucha. La lucha es colectiva y es por ti, por mí y por todas las mujeres que nos antecedieron y las que vienen en el camino después de nosotras, cuando nosotras ya no estemos en este plano. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bye.